junto a Giancarlo, mi querido amigo, para que podamos tratar el tema de la ley Karin. Una ley que ha llegado a de alguna manera, revolucionar, ¿no?, el mundo laboral. Así es. Bueno, vamos a poner un poquito ahí las manos sobre la parrilla donde se queman las papas. ¿Por qué? Porque, bueno, esta ley Karin que hoy día está ya... bueno, está hablando todas las empresas, los trabajadores. Sí. Es una manera de proteger, ¿cierto?, a los trabajadores en este ambiente laboral. Puede ser por acoso o, bueno, por malos tratos, pero hay muchas dudas todavía, ¿no? Muchísimas Quedan muchas dudas. ¿Cuándo es acoso? ¿Cuándo no? ¿Cuándo es algo violento o no? ¿Me puedo quejar o no porque mi jefe me está tratando mal? ¿Puedo denunciar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Es lo que vamos a aclarar ahora a continuación, porque está con nosotros Evelyn Muñoz. Ella es abogada y gerente del área legal de Auditeris. Bienvenida, abogada. ¿Cómo está? Muy bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. Sí, comencemos. Esta ley, que es la 21.643, por lo que tengo entendido, comienza a funcionar el 1 de agosto. ¿Verdad? O sea, estamos como a 15 días, 14 días más o menos de esto. Cuando comience a funcionar, ¿puede haber un retroactivo? ¿Puedo, por ejemplo, el 1 de agosto ir a decir, ¿sabe qué? Juanito me trató mal el 21 de mayo. No tiene efecto retroactivo la ley. No es de carácter retroactivo, sino que a partir de esa fecha entra en vigencia y por lo tanto todos aquellos hechos que ocurran a partir de esa fecha pueden ser denunciados bajo la lógica de la nueva norma. Perfecto. Abogada, para que lo vamos a plantear desde un comienzo a nuestros televidentes, ¿qué es lo que implica la ley Karin? ¿Qué es lo que busca? A ver, la ley Karin tiene como finalidad el otorgar un ambiente laboral libre de violencia. Perfecto. Que sea compatible además con la dignidad de las personas. Y una de las novedades que trae esta norma es que sea con perspectiva de género. Bien. Eso es lo que busca, entregar un ambiente de trabajo que sea digno y que se respeten dentro del ámbito de las relaciones laborales a cada uno de los miembros de la organización, sea en su relación interna como en la relación con terceros. Perfecto. Esta fórmula de poder investigarlo va a poder ser no solamente de yo decir mi jefe o la empresa, sino que también mi paralelo, mi compañero, mi partner, mi colega me está haciendo sentir mal, me está acosando, ¿o cómo sería eso? Sí, miren, el acoso laboral y el acoso sexual no distinguen en las relaciones que éstas sean necesariamente asimétricas. Okay. El acoso laboral puede darse entre pares, puede darse entre una jefatura a un subordinado, como también un subordinado a una jefatura. ¿Ya? Lo mismo ocurre con el acoso sexual. Por lo tanto, es bidireccional, puede darse en ambas direcciones y también entre pares. Bueno, abogada, cuando nos presentamos una situación de acoso sexual, de pronto las alertas son bien comunes, o sea, visibles, ¿no? Que alguien te toque, que haya una intención sexual, ¿cierto? Dentro del trabajo, pero siento yo, a lo mejor usted nos puede ayudar a dilucidar, ¿cuándo se levantan las alertas para una violencia o un acoso laboral? Cuando a lo mejor mi compañero, mi compañera o mi jefe o no, ¿qué tendría que hacer o cómo me tendría que sentir yo para decir, creo que están pasando mis derechos, ¿no? Con respecto a la violencia o el trato. De pronto se acomoda mucho y en ciertos rubros este trato más bien de amigo más que de compañeros de trabajo. Entonces, de pronto ahí, ¿cómo podemos levantar la alerta? ¿O cómo me doy cuenta? Bueno, yo creo que es importante hacer una distinción, qué es lo que entendemos por acoso laboral, qué es lo que entendemos por violencia en el trabajo y qué es lo que entendemos por acoso sexual. Perfecto. El acoso laboral es aquel maltrato, este hostigamiento que se puede dar dentro de la empresa, como dije antes, bidireccional o entre pares, ¿verdad? Y que amenaza o perjudica las oportunidades de empleo para aquel que recibe este maltrato, este hostigamiento, esta humillación. En el caso de la violencia en el trabajo, dice relación con aquella que es ejercida por terceros ajenos a la organización. Así lo define la nueva normativa. Y el acoso sexual es este comportamiento, este requerimiento sexual que realiza de manera indebida una persona a otra que no lo recibe, ¿verdad?, que no es consentido y que igualmente puede amenazar mis oportunidades de empleo. Eso es lo primero que debemos distinguir. Ahora, una de las obligaciones y novedades que trae esta ley es que impone al empleador la obligación de realizar actividades de prevención. Dentro de esas actividades de prevención está precisamente la capacitación, para que todos tengamos un entendimiento de qué es lo que consideramos como acoso sexual,
cuáles son las conductas que nosotros podemos señalar que constituyen un acoso laboral y cómo se trabaja culturalmente dentro de las organizaciones para dejar de lado este tipo de conductas que en algunos casos para algunos podrían pasar como broma, pero que no lo son. Claro. ¿Verdad? Sí. Lo que invita es a un cambio cultural, efectivamente. Perfecto. Y justamente hablando de ese cambio cultural, entiendo que esta ley intenta cambiar al 100% la cultura corporativa, la cultura empresarial. Sin embargo, ¿no cree que en un principio se va a hacer una avalancha de denuncias? Así como que todo el mundo que le cae mal Juanito o Pepito va a correr a hacer la denuncia y muchas veces tal vez no es así. ¿Cómo podemos distinguir cuando algo es realmente que me están violentando o algo es un llamado de atención legítimo de parte del empleador o del superior o del amigo? Ahí va a ser bien importante lo que les señalaba antes, esta primera fase que tiene que ver con las obligaciones del empleador en orden a la capacitación. Yo creo que entregar esos conceptos y hacer esas distinciones, hacer capacitaciones que sean claras, por ejemplo, claros, que sean cotidianos del día a día dentro de la empresa, estimo que eso va a ser clave. Sin perjuicio de eso, también es probable que ocurra un gran número de denuncias, sobre todo en los primeros meses, y para eso tanto las organizaciones, las empresas tienen que estar preparadas, deben contar ya con sus procedimientos de investigación y deben tener a la persona adecuada para que los desarrolle, una persona que esté capacitada para hacerlo, o bien pueden realizarse las denuncias ante la Dirección del Trabajo, que es un organismo estatal que igualmente se encuentra preparado para poder realizar estas investigaciones e intervenir en las empresas cuando sea necesario, en cuanto a la investigación, solicitar información, etc. Bien, vamos a hacer un pequeño stop en la conversación porque tenemos en este instante, está dando declaraciones la ministra Toá. Carolina Toá. Sí, vamos a revisar eso, dejamos en pausa, abogada, solo para revisar lo que está diciendo a continuación la ministra Carolina Toá. Vamos a constituir una fuerza de tarea conjunta de ambas policías con apoyo de la Fiscalía para poner las capacidades de inteligencia, la información disponible sobre la región, del comportamiento criminal, de los lugares de mayor riesgo y abordarlos con estrategias conjuntas desde ahora. Cada institución tiene capacidades importantes, pero necesitamos que esas capacidades estén actuando de manera conjunta. Ese equipo se va a constituir. Vamos a coordinar un trabajo que va a significar que la inteligencia de las instituciones y la información que recibimos por distintas vías se ocupe de manera coordinada para desarrollar acciones especialmente en lo preventivo. Anticiparnos, reforzar en los territorios más complejos, ir a esos lugares donde hay concentración de actividades ilegales o presencia de grupos criminales y actuar antes que se cometan los delitos. En segundo lugar, el país sabe que estamos en un proceso de refuerzo de las dotaciones tanto de Carabineros como de la PDI. Para ello hay proyectos de ley comprometidos, hay recursos adicionales comprometidos que debieran aprobarse en el presupuesto del año 2025 y también estar proveídos a través de los acuerdos que se han ido desarrollando para aprobar el proyecto de ley de cumplimiento tributario. Pero esas medidas van a dar resultado a fin de año y a inicios del año 2025. Y de aquí a entonces necesitamos reforzar las dotaciones. En el caso de Carabineros, vamos a tomar varias, líneas de acción que van a tener que ver con este refuerzo de policías. Tanto en la destinación de los funcionarios recién egresados como en el reordenamiento de todos los planes operativos que hay en la región metropolitana que se van a focalizar, simplificar para poner foco en aquellas cosas que son prioridad. Los delitos violentos, las armas, las bandas, tanto de crimen organizado sofisticado como las bandas más comunes, pero que hoy día tienen gran poder de fuego y causan mucho daño. Y junto con eso, y como parte de eso, vamos a reordenar la actividad de las comisarías y de los cuarteles policiales en la región metropolitana para poner a disposición más personal para el territorio. Eso va a significar cambio en muchos de los servicios que habitualmente hacen estas dependencias, pero que son necesarios para que los policías estén donde más se necesitan. Próximamente vamos a ir detallando esas medidas. En el caso de la PDI, el refuerzo fundamental va a ir por el lado de mejorar las capacidades de control del armamento que está circulando en las calles,
reforzando aún más el programa MT0, y a eso vamos a sumar refuerzos en la frontera y de las fiscalizaciones de armas. Y por último, tenemos definido ya, y hoy día hemos ratificado la urgencia y la necesidad de acelerar una nueva etapa de las unidades ECO con la Fiscalía. Estas unidades que se crearon, que tienen más de 250 profesionales a nivel nacional, con el foco puesto en los homicidios de mayor gravedad. Han sido unidades muy efectivas para esclarecer este tipo de delitos, pero necesitamos reforzarlas, ampliar su espectro y su capacidad. Para eso hay recursos adicionales que se van a establecer y eso nos va a permitir analizar y responder con mayor fortaleza y mayores recursos a delitos que hoy no están cubiertos por las unidades ECO, y especialmente a la investigación de aquellas bandas que son prolíficas en la comisión de delitos, que sabemos que tienen una circulación en la región metropolitana y que las capacidades que hoy tenemos no son suficientes para abordarlas. El conjunto de estas 5 medidas que he mencionado va a ser complementado con otras, como decía, que vamos a ir detallando en los próximos días, pero próximos días no va a ser un plazo extremadamente largo. Las policías de aquí al día lunes nos van a traer estos planes de fortalecimiento que les hemos solicitado. Este equipo de tarea para la región metropolitana se va a constituir a partir de esta misma semana y vamos a reforzar todos los complementos que estaban pensados para final de año a estos meses del invierno, que habitualmente son meses en que estos delitos violentos son menos comunes o no se dan con la intensidad que hemos visto ahora, pero que lo sucedido en los últimos días nos obliga a adelantar los plazos, a adelantar los esfuerzos y a reforzar el trabajo que estamos haciendo como Gobierno de Chile. Por último, antes de darle la palabra al ministro subrogante, decir que el trabajo que se requiere para enfrentar este tipo de criminalidad implica una gran coordinación de las instituciones que están aquí representadas, pero no solo de ellas. En este esfuerzo van a ser también convocados los municipios, en este esfuerzo van a ser convocados los gobernadores. De hecho, vamos a tener una reunión en poco rato más con el gobernador de la región metropolitana. En este esfuerzo vamos a requerir la participación de servicios como impuestos internos y aduanas. Requerimos la colaboración también del Parlamento, porque ahí hay proyectos de ley clave para enfrentar delitos como estos que requieren que adelantemos aún más su aprobación, y ciertamente requerimos el esfuerzo de la ciudadanía, de las distintas fuerzas políticas, focalizados todos de este lado, combatiendo la criminalidad y la violencia. Todos unidos, podemos debatir, podemos tener diferencias, pero que nadie se pierda que el objetivo está ahí, donde están estos criminales, donde están esas personas armadas, donde están los autores de homicidios como estos episodios horribles que hemos visto en los últimos días en nuestra región. Dejo entonces al ministro subrogante Monsalve. Bien, ahí están las primeras declaraciones, ¿no? De la vicepresidenta de la República, Carolina Tobá, respecto a lo que sucedió en Lampa, en Quilicura y en otros lugares también de nuestro país, con este recrudecimiento, ola, ¿no? Claro, sí, de criminalidad que hizo que todos fueran en reunión urgente a La Moneda. 5 medidas. 5 medidas. El próximo lunes las policías tienen que presentar sus planes para poder avanzar en materia de anticriminalidad. Sin embargo, igual, Giancarlo, debo alcanzar a decir que es reacción, digamos, es reacción frente a los hechos que aquejaron a Chile en estos últimos días y bueno, que ojalá no se vuelvan a repetir. 13 muertos, 14 muertos, 13 muertos, ¿no? Solo un fin de semana por homicidio, demasiado. Bien, ahí están las declaraciones. Vamos a seguir atentos a aquello también, a cómo se resuelve, ¿no? Todo esto, lo mencionado de la vicepresidencia de la República. Vamos a continuar con nuestra entrevista y la ley Karim también está con nosotros. Evelyn Muñoz, abogada y gerente del área legal de Auditeris. Y retomamos esta entrevista que es tan interesante también sobre la violencia, acoso sexual, acoso laboral, que próximo 1 de agosto ya estaría la ley lista para... Ya se puede usar, ¿no? Claro. Y habíamos quedado un poco en las causas, y podríamos ejemplificar, ¿no, abogada? ¿Qué pasa cuando nos encontramos con situaciones como que la persona se sienta aislada, no le entrega las labores que cotidianamente las tenía? La víctima, en este caso, ¿debería sentirse de alguna manera en particular para tomar la decisión de denunciar?
Claro, la verdad es que estos hechos tienen mucho que ver con el sentir, ¿verdad? Ajá, eso es precisamente lo que está en juego, efectivamente, y aún así existen hechos que son más determinantes, que tienen que ver como, por ejemplo, cuando se realiza algún tipo de discriminación, una discriminación que es arbitraria, que no obedece a otro sentido, sino que a cuestiones de género, por ejemplo, a cuestiones de nacionalidad, o cuando una persona es apartada porque ha hecho algún tipo de reclamo, por ejemplo, y es apartada del grupo, se le niega el saludo, se realizan actividades y la persona no es convocada, o se realizan reuniones que son atingentes al área en la que se desarrolla o se desempeña y no es convocada a estas reuniones. Todo eso son indicios y podrían estar constituyendo un tipo de acoso laboral. Y en aquellos casos lo recomendable siempre es realizar la denuncia, ya sea dentro de la organización. Se estima que existe la imparcialidad suficiente para realizar este proceso de investigación, o bien puede realizar también la denuncia ante la Dirección del Trabajo, y va a ser un ente externo, en definitiva, quien investigue y quien determine si efectivamente existe o no acoso laboral dentro de la empresa o si es víctima de acoso laboral. Mire, acá hay una pregunta que dice: ¿qué recomienda una empresa para la adecuación de esta ley en los lugares de trabajo? Eso yo quisiera unirlo a que en algún momento dijo acá que se requería un especialista en esto en la empresa. ¿Las empresas van a tener que contratar a alguien? No necesariamente. Lo importante es que la empresa cumpla con estas etapas. En primer lugar, todo lo que es un proceso de capacitación, ¿verdad? De entregar información a los trabajadores respecto de esta normativa, respecto de las conductas que son entendidas como acoso laboral y sexual o la violencia en el trabajo. Y aquí lo recomendable siempre es que, más que tomar el texto que puedan recoger de cualquier lugar, que hablen de situaciones que sean cotidianas y que le hagan sentido a ellos, ¿verdad? Que den ejemplos que sean más claros y que sean más naturales a la actividad que desarrollan. Por otro lado, tienen que contar con un proceso de investigación. En caso de denuncia, debe existir previamente un proceso de investigación que indique cuáles van a ser los pasos a seguir, cuáles van a ser los plazos, cuál es la prueba que van a poder presentar, cuáles van a ser los tiempos para presentar la prueba, determinarlo, también establecer previamente cuáles van a ser las sanciones en caso de que se acredite que existe acoso laboral o sexual, dependiendo de su gravedad, el tipo de sanción que se va a aplicar, y eso debe estar previamente establecido. Y además, el proceso de investigación debe ser llevado por una persona que esté capacitada para hacerlo, que tenga información acerca de qué es el acoso sexual, qué es el acoso laboral y cómo llevar debidamente un procedimiento, y que además cumpla con la imparcialidad suficiente, ¿verdad? Pero para poder llevarlo a cabo. En la empresa. Es una persona de la empresa que puede ser capacitada para realizar esta labor, no necesariamente un nuevo rol. Ok. Abogada, nos quedamos un poquito con las sanciones. Cuando hablamos de violencia sexual o acoso sexual, podría... Claramente la persona que incurre en el acoso tiene hay una responsabilidad personal, ¿no? De que él tiene que asumir, o ella, pero la empresa también corre algún riesgo al ser parte, digamos, de este ambiente donde sucede este acoso. Sí, yo creo que ahí tocas un punto que es súper importante. Aquí la obligación es del empleador de contar con estos procesos que yo le señalaba recientemente, de estos procedimientos, pero también todos los trabajadores tienen obligaciones y tienen la obligación de tener un trato adecuado con sus compañeros de trabajo, ¿verdad? Libre de acoso sexual, libre de acoso laboral, y por tanto, siendo responsables, pueden ser sancionados en caso de que ellos lleguen a algún incumplimiento. La empresa también podría ser sancionada y va a ser sancionada cuando no cumple con estos procedimientos. Hay una situación de acoso sexual que es denunciada y la empresa no investiga, por ejemplo. O no aplica ninguna sanción habiéndose acreditado un acoso sexual o un acoso laboral. En esos casos sí, la empresa efectivamente puede ser sancionada por la Dirección del Trabajo si es que no cuenta con estos procedimientos o no los ha aplicado en caso de una denuncia. Las sanciones van de las 3 a las 60 UTM, o incluso el trabajador podría denunciar ante los tribunales de justicia la tutela laboral si entiende que sus derechos han sido vulnerados a propósito de este incumplimiento del empleador. Bien. ¿Qué pasa con el denunciante mientras estamos en investigación? Yo digo, mira, Juanito Pérez me molesta o me acosó o me molestó, lo que sea, que yo vaya a denunciar. ¿Qué se hace conmigo en ese rato? Bueno, ¿qué se hace con Juanito Pérez también? ¿En qué posición quedamos? ¿Nos vamos a la casa? ¿Nos separan físicamente en el lugar de trabajo o qué?
Es bien importante porque una de las garantías que deben tener las personas que realicen la denuncia es que a propósito de la denuncia no se vean más perjudicados, ¿verdad? Y una de las primeras acciones que debe adoptar el empleador es realizar medidas de protección para el denunciante y en general para el proceso, para que el proceso se pueda llevar debidamente todo lo que constituye el proceso de investigación. Y ahí puede separar a las personas, efectivamente, ¿verdad?, del lugar de trabajo. Si es que las condiciones lo permiten, podrá solicitarle a uno de ellos que realice teletrabajo mientras dura la investigación, podrá realizar cambios de turno, en general tomar aquellas medidas que le permitan proteger a las partes durante el proceso de investigación. Porque cuando hablamos de un proceso de investigación todavía no acreditamos de que la persona A incurrió, digamos, en la falta... Claro, no podría yo tratar al denunciado como culpable del hecho porque yo todavía no he investigado, no he iniciado el proceso, y también como empleador tengo la obligación de resguardar la honra de aquella persona que ha sido acusada. Yo no puedo tratarlo como culpable cuando recién se ha iniciado el proceso de investigación. De ahí también es muy importante que durante esa etapa previa que yo les comentaba, que ya entra en vigencia la ley, deben estar realizando los empleadores, que tiene que ver con esta capacitación. La importancia de saber que usted realiza una denuncia, y esta denuncia debe llevarse a través de un procedimiento que es establecido por la empresa y que ofrezca grados de confidencialidad, de imparcialidad. Vale decir, si usted realiza la denuncia, utilice los canales adecuados. No es tolerable dentro de una organización que usted, que ha sido víctima de esta situación, le comente a todo el mundo antes de iniciar el proceso de investigación, ¿verdad? Y se genere una especie de autotutela en que el resto de la organización ya va a estar sindicando a una persona como responsable de un hecho cuando ni siquiera se ha investigado. Claro, abogada, entonces podríamos hablar de que desde hoy día ya las empresas deberían estar capacitando respecto a este tema, ¿no? O sea, no vamos a esperar hasta el 1 de agosto como para empezar a hacerlo, ¿no? O sea, hoy día las empresas, los empleadores deberían estar capacitando. Usted que es trabajador o trabajadora debería estar recibiendo esta información de cómo se va a tratar este tipo de casos, situaciones. Exactamente, capacitando y también modificando sus reglamentos internos. Todas las empresas que tienen 10 trabajadores o más tienen la obligación de tener un reglamento interno. Y en estos reglamentos internos deben tener, debe ser parte de este reglamento, este proceso de investigación en los casos de acoso sexual o acoso laboral, donde también van a establecer las sanciones, etcétera. Eso, por lo tanto, deben estar hoy día modificando los reglamentos internos. Aquellas empresas que son más pequeñas y que tienen menos de 10 trabajadores no quiere decir que estén exentos de esta ley, sino que ellos deben contar con un procedimiento. Podrán no tener el reglamento, pero igualmente deben contar con este procedimiento donde tengan debidamente estipulado cómo se va a realizar el proceso de investigación en casos de denuncia de acoso laboral o acoso sexual, y también las sanciones que se van a implementar. ¿Existe una posibilidad de decir, no es me acosa, pero me molesta, me daña, me duele, no sé, que la empresa me cambie una regla de la situación? Ya, mira, vas a seguir en tu mismo trabajo, también, pero ya no vas a trabajar en la oficina A, vas a trabajar en la B, pero resulta que ahí me muero de frío, me muero de calor, me llega el sol, no sé. O, ¿sabes qué? Vas a tener que venir todos los días, pero con un tipo de ropa que, no sé, que me hace caminar mal porque el zapato es de seguridad, que tengo una herida en la oreja y no me puedo poner un casco, qué sé yo, ¿no? Cuando me cambian alguna regla de la situación que me comienza a dañar, también ¿es posible denunciar? A ver, el empleador, dentro de sus facultades de administración, que es en definitiva el responsable del curso que lleva una empresa, tiene ciertas facultades que le permiten modificar normas dentro de la misma organización, ¿verdad? Por ejemplo, el que yo realice un cambio de la ubicación de la empresa, no solamente una oficina, sino que hoy día estamos trabajando aquí, nos vamos a ir a trabajar a otra comuna, por ejemplo, una comuna cercana. Está dentro de las facultades del empleador el poder realizar cambios, el poder realizar ciertos cambios en las funciones, adecuándola, por ejemplo, a nuevos servicios que esté prestando la empresa, realizar cambios en los puestos de trabajo, realizar cambios en las herramientas. El empleador también le puede llamar la atención en caso de un incumplimiento o cuando hay desviaciones en cómo debe realizar la labor. Eso es válido.
¿verdad? Es esperable incluso que puedan realizarse este tipo de llamados de atención. Ahí lo importante está en la forma. Cuando ese llamado de atención implica una humillación, porque lo hago frente a todo un equipo, ¿verdad? Lo hago a gritos o utilizo términos que son despectivos, por ejemplo, ahí es donde uno podría decir, bueno, acá es muy válido que me llamen la atención, lo que no es válido es la forma en que se realizó. Entonces, efectivamente, el empleador puede realizar modificaciones cuando el trabajador podría reclamar, cuando esas modificaciones implican un menoscabo. Por ejemplo, me exigen el zapato de seguridad. Si yo estoy en un ambiente donde si no uso un zapato de seguridad puedo correr algún riesgo, el empleador no solamente está facultado para solicitarle que use un zapato de seguridad, sino que está facultado para obligarlo a usarlo, ¿verdad? Claro. Y para sancionarlo si es que usted no lo usa. Por mucho que le incomode, va a tener que realizarlo igual, porque aquí en una ponderación de derechos lo que se debe privilegiar es su integridad. Claro. Más allá de la comodidad. Ahora, abogada, cuando... bueno, yo creo que debe ser un alto porcentaje en que sentirse quizás un poquito violentado, ¿no? En alto porcentaje podría ser que las jefaturas sean, ¿no? O acostumbramos a eso finalmente, a que el jefe o la jefa sea más dura con uno que el mismo par, ¿no? Cuando esto pasa el límite... de pronto uno dice, chuta, pero si es que es mi jefe o mi jefa la que está incurriendo, ¿a quién acudo, no? Entonces las empresas deberían tener una persona que no... ¿Y qué pasa si esa persona es el mismo jefe? Claro. Ahí tendría que saltar a la inspección, ¿no? O más allá de la inspección, va a depender de cómo esté organizada esta empresa, pero la persona frente a quien yo voy a realizar la denuncia debe ofrecer esa garantía de imparcialidad. Ya. Si yo como trabajador entiendo que esa imparcialidad no existe, porque efectivamente no es mi jefatura, pero es otro cargo, pero son íntimos amigos, la verdad es que no me siento, ¿verdad?, con la confianza de que va a existir esta imparcialidad y puedo realizar la denuncia ante la Dirección del Trabajo y va a ser este ente externo que finalmente investigue. Pero lo primero sería internamente, o sea, lo primero es observar qué es lo que dice el reglamento, qué es lo que dice el procedimiento en cuanto a dónde debo realizar la denuncia. Perfecto. Y si al observar esto yo entiendo que no existen garantías de imparcialidad, yo puedo realizar la denuncia en la Inspección o Dirección del Trabajo. Hay como que tuvieras un jefe de estos que les dices, mire, tengo tal problema con tal... no sé, no tengo idea, no es problema mío, ustedes son adultos. Y te sigues en el mismo problema con el compañero. Claro, ahí ya hay un incumplimiento derechamente por parte del empleador. Son situaciones que una vez realizada la denuncia no se puede minimizar. Yo puedo realizar la denuncia verbalmente y aquel que recibe la denuncia tiene la obligación de llevar un acta de aquello que yo le estoy relatando. Claro. O sea, y yo de acreditar los hechos también que estoy denunciando, porque las denuncias que se realicen sin fundamento o que después queden totalmente desacreditadas porque no hubo un motivo real para denunciar, también pueden recibir sanción. Claro, y de todas maneras, como usted decía, abogada, el tema de la prevención es lo más importante, porque de pronto uno puede enfrascarse en una discusión con un compañero o compañera y eso pasar los límites, ¿no? Y hablaríamos de violencia, ¿cierto? Entonces, creo que lo que usted dice, abogada, la prevención de esto es lo más importante, lo principal en cada una de las organizaciones, y nosotros como trabajadores, usted también en su casa, que nos está viendo, es tener claro eso, que hay que capacitarse, hay que informarse cómo se va a tomar en su organización o en su empresa y de adelante tomar las acciones pertinentes, ¿no? Vamos a revisar redes sociales y páginas web para que podamos estar más también a fondo respecto a esta información y todo lo que ustedes hacen también, abogada, aquí en auditers.com es el Instagram, ¿no? Auditeris.com. .com. Así es. Bueno, ahí me imagino que también se pueden contactar con ustedes. Sí, efectivamente, pueden contactarnos a través de redes sociales o de nuestro sitio web. Perfecto. Ahí tenemos entonces Auditeris.com, que es este Instagram. Y esta es la página web. Pueden contactar. Y la página web. Que están constantemente haciendo también apoyos a empresas, auditoría. Exactamente. Y esta guía finalmente de capacitaciones que usted menciona también son parte importante de cómo apoyar a las organizaciones, ¿no? Claro, efectivamente. Y tal como señalabas, la prevención es nuestro foco. O sea, trabajar más en prevención que sobre el problema. Exactamente. Abogada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Gracias por haber venido. Que esté muy bien. Bien, vamos a hacer la pausa. Nos vamos a separar un instante muy pequeño. De regreso hay mucho más. Muchísimo hay mucho más.
varias horas más. Así que no se separe del 14.1. Ya regresamos con mucho más de tu conexión matinal.